les damos la bienvenida a la segunda sesión de bibliología con el pastor Arturo Andrade. Entonces, vamos a continuar, Pastor Pablo. Inés, y buenas noches a todos los que están conectados. Qué bueno que los podemos tener otra vez en esta comprensión de los tiempos actuales. Y antes de presentar al pastor Arturo, es fascinante ver lo que está ocurriendo a través de comprensión de los tiempos actuales y todos estos videos y estos recursos. Y si hay algo que nosotros debemos chismografiar o debemos viralizar es el link de esto. Páselo a todo el mundo, que la gente se llene de la palabra de Dios, como lo hemos escuchado anoche. Tenemos la Biblia, la palabra más segura, la palabra profética más segura que puede cambiar nuestras vidas y prepararnos para la eternidad. Así que pase la voz, pase la voz. Y qué privilegio tener en esta noche otra vez al pastor Arturo. Y ver también en esta comprensión de los tiempos, tanto viejos como más jóvenes involucrados. Esto es fantástico, ser un equipo así intergeneracional, y Pastor Arturo es uno que lo conozco. Él es el presidente de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en Colombia, pero también ha estado ministrando en otros lados del mundo. Es pastor local y tiene una sola esposa y 3 hijos, aleluya. Y sí, eso es importante hoy día. Y bueno, él de verdad es alguien quien por su cercanía a la palabra de Dios fascina, y yo sé que hoy en esta noche otra vez vamos a tener unas enseñanzas sólidas que nos van a enriquecer. Así que adelante, Pastor Arturo, y qué bendición tenerte. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué bueno hacer presencia en las redes. Esta comprensión de los tiempos de verdad tiene una gama maravillosa de contenido. Acérquese al YouTube y encuéntrelo. Gracias, Pastor Carlos Garzón y María Inés, por este tiempo juntos acá. Pastor Pablo, qué bueno saludarlos siempre, y a los demás panelistas. Y bueno, hoy vamos a iniciar este tiempo nuevamente. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque su palabra fue inspirada por Él. Usted sí sabe que el Espíritu Santo, que cuidó que las palabras que están acá, que escribieron por esta inspiración verbal plenaria, los autores originales, es el mismo Espíritu Santo que usted tiene hoy. Por eso hay promesas en el Nuevo Testamento, como aquellas en el libro de Hebreos que dicen que Dios mismo escribiría sus palabras en el corazón y en la mente de cada uno de ellos, y nadie necesitaría que otro le diga, le explique, le muestre, sino que Él mismo escribiría esto, porque el Espíritu Santo que inspiró, que cuidó que este libro estuviera en el origen y en el inicio bien supervisado por Dios mismo, es el Espíritu Santo que está esta noche con nosotros, que está en ti, que está en mí, y vamos a orar para pedir a Él que nos bendiga y nos ayude en esta noche con su palabra. Amado Padre Celestial, siempre es maravilloso dirigirnos a ti, tomar cuidado de que tú eres el más importante, el más especial, que aún tu nombre sigue siendo conocido y da la vuelta por este mundo a través de los medios tecnológicos que hoy usamos. Pedimos que, Señor, tú que inspiraste tu palabra, hoy nos ayudes también a amarla, a comprenderla un poco más, a conocer un poco más cómo fue hecha y cómo llegó hasta nosotros. Danos esta gracia de poder, Señor, profundizar en esto, tenerlo bien claro en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo produzca la seguridad que necesitamos hoy para de verdad permitir que este libro nos influya mucho más que cualquier otro material, que cualquier otro documento, que cualquier otra filosofía que este mundo quiera darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a iniciar entonces con una cita bíblica. Hoy vamos a responder esta pregunta. La Biblia que uso hoy es la misma que escribieron los autores originales. Al final de esta sesión, usted debe poder responder esta pregunta con claridad. La Biblia que uso hoy es la misma que escribieron los autores originales.
Y déjeme expresar un poquito más esto. Es muy importante esta pregunta porque, claro, hoy tenemos una cantidad de materiales escritos y Biblias diferentes en diferentes idiomas. Por eso es el libro inigualable. No hay un libro que haya sido más traducido, que esté continuamente actualizándose al idioma de los que lo leen y lo escuchan. Entonces, vale la pena preguntarnos si a lo largo de todos los siglos, desde el último libro que se compiló en el año 100 hasta hoy, realmente tenemos el mismo documento. Por eso es importante esta pregunta. Y también trataremos de desarrollarla en una manera que usted pueda tener los elementos que no solo le brinden la seguridad de esto, sino que pueda conversarlos con otros, que pueda decirle a otros, mira, si hay una prueba histórica, hay una prueba arqueológica, hay una prueba bibliográfica, hay una prueba... Y son asuntos que, aunque parecen muy técnicos y como muy profundos y como para gente como de museos o de bibliotecas, de todos modos es apasionante para todos nosotros que amamos este libro. Y mi meta es que usted pueda tener estos elementos con sencillez que le permitan luego, si usted quiere seguir profundizando en ellos, ya con un bosquejo, con una estructura más sencilla. Entonces, ahora sí miremos nuestro versículo de hoy, es Mateo 24:35. La nueva Biblia de las Américas dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo dijo Jesús. Jesús dijo esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la cita bíblica que tenemos hoy ahí en Mateo 24:35. En realidad Jesús en Mateo 24 está haciendo toda una exposición a sus discípulos acerca de los eventos futuros. Está hablando acerca de los últimos tiempos. Y básicamente desde el primer siglo lo que Jesús decía es que lo que se venía generación a generación, siglo a siglo, iba a ser muy cambiante. Iban a ocurrir eventos que de todos modos la historia de la humanidad iba a ser sacudida. En realidad el versículo anterior dice: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y luego dice: el cielo y la tierra pasarán, desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Es para mostrarnos y podemos meditar un poco en eso. Esta cita bíblica es mucho más profunda de lo que a simple vista o a una oída podemos nosotros como escuchar, porque el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué tienes tú en esta tierra que es como un tesoro para ti? ¿A qué estás aferrado en esta tierra? ¿Cuál es tu esperanza más grande? Y yo te digo, todo eso quizás va a pasar, las palabras de Dios no, pero todas estas cosas que a veces nos aferramos, que pensamos que sin ellas no podemos vivir, que pensamos que sin esto, mejor dicho, la vida sería imposible o difícil, pues van a pasar, así de sencillo. En realidad hasta nosotros vamos a pasar, pero estas palabras seguirán. Desde el primer siglo hasta ahora, afectando a la humanidad. Así que haces bien en estar en esta noche, en exponerte a este tema y aprender conmigo, repasar conmigo algunas cosas que ya sabes, para otros pues algunas cosas de repaso de la historia, y también la importancia de este tema radica en que nosotros pues hagamos declaraciones firmes en lo que creemos. Yo creo en la palabra de Dios. La declaración de fe del Evangelio Cuadrangular lo dice así: creemos que la Santa Biblia es la palabra del Dios viviente, verdadera, inmutable, firme, incambiable como su autor, el Señor Jehová, que fue escrita por hombres santos de antaño, conforme fueron inspirados por el Espíritu Santo, que es una lámpara encendida para guiar los pies de un mundo perdido, desde las profundidades del pecado y miseria hasta las cumbres de la justicia y gloria. Es un espejo claro que revela el rostro de un Salvador crucificado.
y una cuerda desplomada para hacer recta la vida de cada individuo o comunidad. Una cuerda fuerte de amor y de ternura para traer al penitente a Cristo Jesús. Un bálsamo de Galaad con el aliento del Espíritu Santo que puede sanar y vivificar el corazón doliente. La única base verdadera de compañerismo y unidad cristiana. El amante llamamiento de un Dios infinitamente amoroso. La advertencia solemne, el trueno distante que avisa de la tormenta de ira y retribución que alcanzará al desobediente. El aviso alerta del cielo, la señal de peligro que advierte acerca del infierno. El tribunal divino, supremo y eterno, por cuya norma todos los hombres, naciones, credos y motivos serán juzgados. Esto es lo que creemos de la palabra de Dios. Una declaración muy completa, muy buena, y yo la creo sin lugar a dudas. Ahí se la dejé escrita en su cartilla de notas para que usted pueda seguir meditando en esta declaración y hacerla suya. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar entonces en este tema de la confiabilidad de la Biblia. Primer punto, la confiabilidad de la Biblia. En la medida que creemos en la palabra de Dios, experimentamos más de la ayuda que la Biblia tiene para nosotros, porque su autor es Dios. Confiabilidad es la cualidad o condición de ser confiable. Ningún mensaje es confiable a menos que sea cierto. Podemos confiar en la Biblia porque podemos descansar confiados en la veracidad de lo que dice. La credibilidad de cualquier mensaje depende de dos criterios: la veracidad del mismo y también el carácter del autor de dicho mensaje. Si hay personas que dicen cosas que parecen verdad, pero ellos no tienen como credibilidad. O hay cosas que se dicen que no tienen ningún sustento, pero el que los dice parece tan convencido. Se necesitan las dos para que un mensaje sea confiable: veracidad del mismo y carácter del autor. Entonces, así vamos a acercarnos a la confiabilidad del Antiguo Testamento. Confiabilidad del Antiguo Testamento. Vamos a mirar las bases de confiabilidad de esta parte de la Biblia a partir de la evidencia interna, o sea, dentro de la misma Biblia, que revela personas claves del Nuevo Testamento, cómo ellos aceptaron e hicieron uso de esta parte de la Biblia. Y también a partir de evidencia externa, que se presenta a partir de la historia secular y los descubrimientos de la arqueología. Entonces, ahí en su cartilla de notas, después de confiabilidad del Antiguo Testamento, venimos a que fue aceptado por el Señor Jesucristo. Aceptado por el Señor Jesucristo. Como nosotros dijimos en la primera sesión, Jesús usó las Escrituras. ¿Se acuerda que había momentos donde Jesús mismo presentó las Escrituras para defensa de su vida? Hubo de la ocasión allá que relata el Evangelio de Mateo, cuando Jesús, siendo tentado por el diablo, una lucha intensa, es la manera de resistir la tentación que venía sobre él, fue citar las Escrituras. Obviamente lo hizo de memoria. Él dijo, como está escrito, y luego citó el pasaje bíblico, citó a Moisés, citó los salmos. Es interesante que Jesús tenía estas escrituras bien claras, bien memorizadas. Bueno, una vez pues hablando con alguien me decía, bueno, pero es que si Dios es el autor de la Biblia y Jesús es Dios el Hijo, pues él se la sabía toda. Y sí, claro que sí, Jesús es el autor, él es Dios el Hijo, autor de las Escrituras, pero recuerde que la experiencia humana de Jesús es 100% Dios, pero es 100% hombre. Y en su experiencia humana, Jesús, al nacer en Belén, conforme a la profecía,
en un pesebre, crece, aprende el idioma de sus padres, aprende a comunicarse en la lengua de sus padres. Lo más probable es que ellos hablaban en su casa el arameo. Aprende el lenguaje de los rollos en la sinagoga. Entonces allá leían los rollos en hebreo. Hay una ocasión donde él va y lo lee el rollo. Aprende los idiomas para comunicarse. Y de ir a la sinagoga, como todos las familias iban a las sinagogas, iban al templo, iban y tenían estas experiencias, él aprendía las palabras de Dios. O sea, Jesús en su experiencia humana aprendía, memorizaba, usaba la palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento. Entonces él dijo, citó, usó una buena aplicación para la palabra de Dios cuando fue tentado, cuando estuvo bajo esta crisis. Y es un ejemplo para nosotros hoy también. Anímate a tener la palabra de Dios cerca de tu corazón y de tu mente. Anímate a tener la palabra de Dios aun cuando no tengas el teléfono o el iPad o la tablet donde consultarla, aun cuando el libro esté lejos y viene la tentación y no te da tiempo de encontrar el versículo bíblico. Ojalá que usted lo pueda encontrar rápidamente en su mente y en su corazón y defenderse con él. Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, Dios el Hijo, ilustra la recepción positiva del Antiguo Testamento. Es la mayor prueba de confiabilidad del Antiguo Testamento. Jesús dijo sobre la ley, sobre los profetas y los salmos y las demás escrituras. Él los citó, como dije, en Mateo 4, pero también en Mateo 5, 17, 18, en Lucas. Ahí tienen las citas bíblicas donde Jesús citaba continuamente las escrituras. Jesús también citó escrituras en cuanto a la creación. Es interesante, en Marcos 13, 19 y Mateo 19, 4 y 5, Jesús le dio autoridad al relato del Génesis que habla sobre la creación. ¿Se acuerda de esa historia? Jesús vinieron a cuestionarlo acerca de un tema controversial. Imagínate el tema controversial en el primer siglo, el divorcio, la separación, las parejas que se casan y se divorcian. Y Jesús, siendo un soltero, viene a ser cuestionado sobre este tema de las escrituras. Jesús dio ejemplo de algo muy interesante. Él, en cambio de atender los asuntos particulares de la crisis que viviera una pareja que les lleva a considerar el tema del divorcio, escoge hablar primero de los principios. Él le preguntan sobre el divorcio y lo que él responde es, mire, en el principio no fue así. Dios los creó, hombre y mujer los hizo, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y punto y final, no dijo nada más. Tuvieron que volverle a insistir para que se refiriera al tema de la ley de Moisés y de todas las relaciones civiles que ocurrían entre los seres humanos, entre las parejas casadas, entre hombres y mujeres que se casaban y no tenían esta continuidad. Pero así lo dijo Jesús. Aprendamos de Jesús. Usemos la palabra siempre así. Hablemos de los principios. La Biblia no debe ajustarse a las personas son las que más bien nos ajustamos a la Biblia y a sus normas, sus principios, porque consideramos y creemos que este principio inmutable puede darnos a nosotros seguridad, puede darnos protección, puede darnos guía, nos lleva a lugares mejores que seguir nuestra propia voluntad, nuestros propios caminos y un día tratar de que la Biblia se ajuste para que nos autorice, nos avale o nos justifique en lo que nosotros hacemos. ¿Cuál será tu actitud frente a la palabra de Dios? Como la de Jesús, que más bien decía, este es el principio y mejor que todos estemos bajo él. ¿O
no, yo tengo mi vida y más bien que la Biblia se ajuste a lo que yo hago, porque pues aquí voy yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál será tu actitud? Pero Jesús avaló el Génesis. Jesús avaló la creación con estas maneras de hablar. Respecto a Satanás, también Jesús habló en Juan 8, en Génesis 3, pues tenemos la historia de esta serpiente y Jesús se refirió a ella. La enseñanza de Jesús concuerda con el Antiguo Testamento. O sea, todo lo concerniente a la existencia y a la personalidad de este ángel caído, llamado Satanás, diablo, engañador, mentiroso, destructor, Jesús se refirió acerca de él concordante con toda la enseñanza del Antiguo Testamento y es más, dio aún una luz más fuerte acerca del carácter y la operación de este ángel caído. Lo llamó padre de mentira y cosas así. Entonces, vemos que esta información adicional es complementaria a lo que dice el Antiguo Testamento. Así que Jesús le dio completa aceptación. Es más, se refirió a hechos del Antiguo Testamento que son desafiantes para nuestra imaginación o nuestra mente tan racional a veces, como por ejemplo cuando habló de la señal de Jonás. Y dijo, así como Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre de ese pez, así el Hijo del Hombre. Y entonces él como que le daba una autoridad, hablaba con tanta naturalidad de cosas que hoy pues todavía algunos se preguntan si es una alegoría, si fue una metáfora, si es una historia como fantástica, si es ciencia ficción, historias del Antiguo Testamento para mostrarnos verdades importantes, principios claves, pero no, para Jesús no había problema. Jonás estuvo en el vientre de un gran pez y punto. Si usted tiene problemas con eso, pues bueno, no sé qué va a hacer, pero para Jesús no había problema. Él sencillamente aceptó estas historias tal como estaban presentadas y como verdad y como historia. Y sobre ellas más bien construyó lo que venía en la promesa y en la profecía de parte de Dios para nosotros. Así que ahí lo tienes. Jesús le dio total aceptación al Antiguo Testamento. Ahora, también fue aceptada por los apóstoles. Tenía una aceptación apostólica. Ellos aceptaron el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Era también la base de su mensaje y la garantía para los fenómenos que siguieron. En el libro de los Hechos, en el primero de los discursos, uno de los más famosos, usted debería volver a leer el libro de los Hechos, y uno de los discursos más impresionantes lo dio el apóstol Pedro ante la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? El derramamiento del Espíritu Santo vino y la explicación de la gente, no, esto es tan temprano en la mañana y ya están borrachos, ya tienen el efecto del alcohol en sus cuerpos. Bueno, eso los juzgaron y él se para delante de todos y dice, de ninguna manera, ¿cómo se les ocurre que tan temprano pudiera pasar eso? Es imposible. Más bien, aquí esto se explica y ¿sabe qué usó? La profecía de Joel para explicar el derramamiento del Espíritu Santo. La profecía fue la explicación para esto. Así que, y bueno, luego todos los eventos en Hechos 2 al 4 se basaron en profecías expuestas en los Salmos. Y así, el mensaje de Pablo en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, él demuestra su dependencia de las escrituras del Antiguo Testamento para edificación e iluminación. En realidad, ya cuando el apóstol Pablo aparece en la escena, llamado por Dios, ganado por Dios, transformado por el poder de Dios, pero lleno de las escrituras del Antiguo Testamento. Es interesante, alguien que conocía la ley, conocía los salmos, conocía los profetas. Para ser un fariseo, mejor dicho, muchos de los salmos tenían que ser memorizados. Los mejores fariseos hasta la ley la tenían memorizada.
y muchos de los profetas también. O sea, un hombre que estaba inundado, completamente lleno de las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, era perseguidor, celoso, buscaba a los cristianos para acabarlos, pensaba que estaba haciéndole un bien a la humanidad, hasta que se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, es confrontado, llega allá a esa ciudad, un creyente llamado Ananías, y mire, para serle muy sincero, no sabemos mucho acerca de Ananías, aparte de que Pablo, pues la Biblia lo menciona como Dios diciéndole, vaya allá y hable con este hombre que es un instrumento que yo voy a necesitar. Y luego en el testimonio, cuando Pablo daba su testimonio, decía, mire, en mi comienzo de mi vida cristiana, Ananías vino, oró por mí y fui sano, oró por mí, recibí el bautismo con el Espíritu Santo, también fui bautizado en agua, también, y ¿sabe una cosa? Ananías no era intimidado por el conocimiento del fariseo Pablo de todas las escrituras. Ananías es obediente y sensible a la voz y el llamado de Dios, a ir donde un hombre necesitado de Dios. Tú puedes ser ese instrumento que Dios use para traer este mensaje, llevar este mensaje de gracia, de sanidad, de salvación a cualquier persona. Y no debería ser intimidado por ninguna condición humana, sino que deberías más bien, tú y yo deberíamos ser sensibles al llamado de Dios a un mundo que está perdido y necesitado. Y este hombre, Pablo, se vuelve un apóstol. Ahora toda la Biblia que él tenía tiene un sentido. ¿Recuerda cuál es el propósito de la Biblia? Todo el propósito del Antiguo Testamento, que todos conozcamos a Jesús, Dios el Hijo, y que al creer en él tengamos vida eterna. Es el propósito. Ahora tenía sentido todo lo que él había estudiado, aprendido y lo usó en todos los escritos que él hacía, citaba y traía muchísima luz del Antiguo Testamento para darle sustento a lo que él estaba comunicando y presentando acerca de Dios. Bueno, ahí lo tienes, la aceptación apostólica. Ahora, pues también tenemos la historia. Este Antiguo Testamento también es confiable por la historia. Bueno, ¿cómo es esto? La exactitud bíblica que tiene que ver con algunos imperios, algunos reinos de la antigüedad, pues es confirmada por la historia. Por ejemplo, todo lo que la Biblia habla sobre Egipto y los faraones y todo este esplendor de este imperio, la historia lo registra también y lo confirma también. En la profecía de Daniel, cuando él ve los reinos surgir, cuando él ve el reino de Asiria, ¿se acuerdan la estatua que él vio en el sueño de Nabucodonosor y le interpretó este sueño de parte de Dios? Y se veían estos reinos, los asirios, los babilonios, los medos y persas, y luego pues ya viene el imperio romano. Todo esto, los griegos primero y luego los romanos, todo esto que la Biblia está relatando en el Antiguo Testamento y que está, digamos, dándole contexto a las historias de la Biblia, también es confirmado en la historia. Mire, por eso este libro es inigualable, porque la mayoría de textos de las religiones, o sea, casi toda religión organizada, tiene textos sagrados. Y bueno, usted podría conocer los nombres como cultura general de muchos de estos textos sagrados. ¿En qué se diferencian estos textos sagrados de la mayoría de religiones con el texto sagrado de los judíos y los cristianos? O sea, la Biblia se diferencia en que la Biblia está sumergida en todo un contexto histórico y geográfico, mientras que los textos sagrados de las otras religiones
solamente contienen la filosofía, la manera de pensar o la normatividad para actuar, pero no hay ningún contexto alrededor. ¿Qué podríamos nosotros inferir de esto? Pues que la Biblia realmente ocurre, la palabra de Dios ocurre, transcurre, podríamos decir, en la vida, o sea, está escrita cuando yo hago parte de una cultura, de una sociedad, de un idioma, de un sistema a mi alrededor, y aún ahí funciona, está escrita para mí, me trae promesa. Entonces es interesante, por ejemplo, la historia de los israelitas cautivados en Egipto, sufriendo por el faraón implacable que quería esclavizarlos y oprimirlos más allá, y Dios envía un Salvador, envía un camino de salvación. ¡Qué increíble! O sea, la Biblia está escrita para los momentos en que estamos viviendo, no está escrita solamente como normas para vivir sin ningún tipo de contexto histórico o geográfico. Y por supuesto, esa manera en que se escribió, pues nos ayuda, porque entonces nos da mayor confiabilidad. Cuando habla de estos gobernantes, de estos países que se mencionan, ahí están. Los libros de historia relatan acerca de ellos y son historias verdaderas. También la confiabilidad, entonces ahora vámonos a la confiabilidad del Nuevo Testamento. Confiabilidad del Nuevo Testamento. Entonces, esta confiabilidad del Nuevo Testamento comienza, pues vamos a mirarla con los testigos presenciales. Hay testigos presenciales, ellos vieron lo que ocurrió cuando se escriben los evangelios. Muchas de las personas que los leyeron, escucharon, conocieron, vieron a Jesús, fueron testigos presenciales de estas historias y aún así seguían siendo parte de esta, digamos, daban aval a esta historia. Esto es lo interesante de los testigos oculares. Aparte de lo anterior, también es importante considerar el carácter de los escritores. En la vida secular no hay nada que aporte la más pequeña evidencia negativa respecto a los hombres que escribieron estos libros. Ellos eran devotos a Cristo, se amaban entre ellos, respetaban las leyes civiles cuando no atentaban contra la difusión del evangelio. Eran gente de convicciones que tenían su vida cimentada en la fe y en la verdad. Ahora, no todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos directamente por los 12 apóstoles. Eso también es muy importante. Sus escritores fueron grandemente influenciados por ellos. Por ejemplo, Lucas no fue uno de los 12 apóstoles. Tal vez ni siquiera fue un testigo ocular de Cristo y su mensaje y todos los eventos que ocurrieron. Pero sin embargo, él dijo lo siguiente allí en Lucas, empezando su evangelio. Él dijo: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también, dice Lucas, decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces, aunque él no era un testigo ocular, ni siquiera era judío, él era de origen griego, era un médico, decidió escribir estos asuntos en orden y mandárselos a este hombre Teófilo. Ahora, qué increíble, ¿no? O sea, fue influido por otros, fue influido por otras personas, seguro le contaron. Él era parte del equipo del apóstol Pablo y escuchaba
y puso esto en orden. Uno de los evangelios que tiene muchos detalles acerca de Jesús. Bueno, ahora vamos a ver la armonía en su contenido. Armonía en su contenido. Para que lo anote ahí en su cartilla de notas. Bueno, ¿de qué modo el Evangelio de Juan armoniza en su contenido con los evangelios sinópticos? Aquí es donde vamos a empezar a mirar algunos de los aspectos que tienen que ver con la construcción del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito sobre el mismo asunto, pero por varios escritores en diferentes tiempos y diferentes lugares, y a pesar de eso existe una armonía en su contenido en todos los libros. Esto le da gran confiabilidad. Esto indica que Dios supervisó e inspiró los 27 libros que lo conforman. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos por 3 hombres diferentes, de diferente contexto, diferente formación. Estos son llamados, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos. Expresan el mismo punto de vista general. No hay interpretación contradictoria, más bien como que los relatos de uno le aportan más elementos a los relatos de los otros. Y cada uno le da un énfasis distinto. Mateo pues lo presenta como rey, Marcos como siervo humilde, pero triunfante, y Lucas lo presenta como el hombre perfecto, los 3 evangelios. Y algo curioso en los autores o escritores de los evangelios, algo muy interesante. Ellos relatan y narran acerca de la vida de Jesús y los hechos que estuvieron alrededor de la vida de Jesús en una manera pero impresionante. O sea, ellos, pero no usaban tantos adjetivos ni usaban tantas expresiones que adornaran los asuntos. Y sin embargo, pues cada asunto, a un Lucas que no fue testigo presencial, Marcos que no era uno de los 12, posiblemente del grupo más amplio, y Mateo que era uno de los 12, escribieron en una armonía total. Pero esta es una característica, o sea, ellos digamos, se concentraron en los hechos y los describieron. Entonces, por ejemplo, cosas sorprendentes, la multiplicación de los panes y los peces, eso fue tremendo. Comieron en una ocasión 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Si hoy tuviéramos que hacer ese relato, Dios mío, o sea, en todas las culturas habría una cantidad enorme de adjetivos para describir tal hazaña. O sea, no es lo nunca antes visto, lo mejor de la vida, todos comieron gratis, no, o sea, montones de adjetivos. No, ellos solamente relataron el hecho. Jesús oró, partía los panes y se iban repartiendo y todos comieron hasta quedar saciados. ¡Qué historias! Juan escribe después de Mateo, Marcos y Lucas. Él, su armonía con los sinópticos es en un énfasis distinto. Él más bien presenta a Jesús como Hijo de Dios, como Dios el Hijo. También Juan hace un esfuerzo muy grande en presentar a Dios, a Jesús como Dios y a Jesús como hombre. Después de que se escribieron los 3 evangelios, había una filosofía religiosa y pues que venía cautivando y que estaba entrando en la iglesia, y era lo que se llama el gnosticismo. Gnosticismo, una filosofía de los griegos que venía tomando fuerza. Y entonces esta filosofía gnóstica, entre las cosas que decía, es que, digamos, los asuntos del cuerpo, lo material, no son cosas buenas, que lo bueno, que lo importante, que lo esencial es lo espiritual. Entonces,
cuando se trataba de hablar de Jesús, a quien consideraban a alguien muy espiritual, el gnosticismo trataba de interpretar a Jesús como si fuera un fantasma, como si no tuviera cuerpo, como si no tuviera eso material, porque era una contradicción para el gnosticismo. Entonces reconocían que Jesús era muy espiritual, pero no querían reconocer su humanidad, no querían reconocer que él era alguien hecho de carne y hueso. Y entonces estaban tratando de convencer, mira cómo a veces los asuntos de la religión, la filosofía y todas estas cosas vienen a jalar tanto. Trataban de convencer a todos de que Jesús no era realmente alguien que tuviera un cuerpo, sino que era una apariencia. Y que cuando estaba en la cruz, pues realmente eso no era real. Entonces Juan, quien era testigo ocular, quien presenció a Jesús, quien escuchó sus discursos, quien lo vio en la cruz, quien escuchó las palabras ahí en esos momentos tan impresionantes, entonces Juan viene y escribe su evangelio y muestra detalles que dan cuenta de que Jesús es Dios. Sí, él resucita a Lázaro. ¿Quién puede traer a alguien de los muertos si no es por el poder de Dios? Pero también es Juan el que dice que cuando el soldado mete la lanza en el costado, sale agua y sangre. O sea, es Juan quien da detalles, es Juan quien dice que Jesús resucita a Lázaro, pero también antecitos de eso dice que Jesús está llorando y Jesús lloró. Y entonces es para mostrar que él era tan humano como era Dios mismo. Y así bajarle ese énfasis al gnosticismo que estaba infiltrándose como una falsa doctrina y falsa enseñanza en la iglesia. ¿Será que hoy todavía luchamos con algunas falsas doctrinas y falsas enseñanzas? ¿Será que todavía algunos falsos maestros están tratando de convencer a la iglesia de algunas cosas malas? Pues claro que sí, Jesús habló de eso. Él dijo, tienen que saber que en los últimos tiempos vendrán engañadores, falsos maestros que traerán falsas doctrinas y si fuera posible harían perder a los escogidos. Tengan cuidado de estas cosas. ¿Y cómo nos vamos a cuidar de esas cosas? Pues nos vamos a cuidar de estas cosas siguiendo esta misma actitud que tenía Juan. Y es volviendo a ver lo que dice la palabra de Dios, la verdad, la doctrina, lo que es real en la palabra de Dios, es lo que nos dará seguridad, autoridad, nos pondrá frente a frente para discernir lo que no es de lo que sí es. Claro que este evangelio trajo salud a la iglesia, volvió a encaminar a la iglesia hacia donde debería poner la mirada y trajo el balance nuevamente acerca de quién es Jesús, el Señor. Y les sirvió de plataforma, o sea, estos 3 evangelios sinópticos y por supuesto el evangelio de Juan son la plataforma para lo que luego sigue, que es el libro de los Hechos y las epístolas o las cartas que se escribieron posteriormente. Mira, este libro de los Hechos muestra cómo se fundó y se desarrolló la iglesia, su crecimiento desde Jerusalén a Roma. Hechos 1:8 es el bosquejo perfecto de este libro y es el desarrollo de lo que ocurre. Jerusalén hasta Roma, la capital del imperio, influidas, impregnadas de la profecía y de la promesa. Hay datos en el libro de los Hechos, es donde más datos geográficos encuentras. La cronología de estos eventos, la historia y el desarrollo de las iglesias
que se empezaron a fundar, todo el cumplimiento del mandato de Jesús. Tú ves cómo tuvo su desarrollo en el libro de los Hechos. Hoy deberíamos estar escribiendo todavía este libro de los Hechos, ya no como la palabra de Dios, esta ya se completó en el primer siglo, pero nosotros atentos y obedientes al gran mandato de Jesús de ir hasta lo último de la tierra con el evangelio de Jesús, enseñándoles a todos, bautizándolos en el nombre de Jesús. Bueno, esto es impresionante, que esto se cumplía a cabalidad en el libro de los Hechos. Y sin este libro de los Hechos, o sea, si solo tuviéramos los evangelios y las epístolas y no tuviéramos el libro de los Hechos, pues sería muy difícil entender las cartas que escribió el apóstol Pablo, cartas especialmente doctrinales. Sería muy difícil, porque por ejemplo él escribe una carta a los filipenses y entonces en el libro de los Hechos se muestra cómo es que aparecieron los filipenses como iglesia. Y así, entonces es necesario el libro de los Hechos como ese puente clave entre la vida de Jesús, sus discursos, su llamado, la promesa cumplida, Jesús, el que llevó a cabo la salvación, cómo se desarrolla la iglesia y luego las cartas que afinan, afirman, nos dan doctrina, nos muestran camino, nos dan norma, que hasta hoy en día son de vital importancia. Las epístolas paulinas, por lo tanto, se escribieron cuando la iglesia necesitaba la formación de líderes, el desarrollo de líderes, las instrucciones claras sobre su desarrollo. Donde hay humanos, pues donde hay convivencia, donde hay comunidad, pues hay tensiones. Y entonces las cartas que escribió Pablo y los otros que escribieron cartas, pues traían una guía sobre cómo resolver esos asuntos de comunidad, de autoridad, de liderazgo, cómo se debería desarrollar la vida de la iglesia. Así que Hebreos, las epístolas generales y el Apocalipsis, por último, concuerdan con la situación de la iglesia del primer siglo. Cuando comenzó y floreció la persecución y la falsa enseñanza y el desaliento llenaron el corazón de muchos, estos libros traían ánimo, promesa y esperanza. Y los creyentes entonces seguían siendo fortalecidos, recibían aliento y continuaban traspasando a una nueva generación los temas o los asuntos de Dios a la nueva generación que venía. Los creyentes de todos los tiempos, incluidos nosotros, hemos recibido total ayuda de los libros del Nuevo Testamento. Usted tiene una promesa, usted tiene un versículo del Nuevo Testamento que le ha alentado, que le ha inspirado, que le ha ayudado, que ha guiado su vida. Es impresionante, puedo decirle en mi vida, momentos cruciales y una palabra del Nuevo Testamento, una promesa de la Biblia me ha guiado. Si usted tiene uno, esta es la hora de decirlo. ¿Por qué no dice Dios, gracias por haberme dado este versículo en un momento clave de mi vida? Gracias por esta palabra que llegó en un momento importante de mi vida, aliento para mi vida. Hay que dar alabanza a Dios por su palabra. Ahora, esto es lo que tiene que ver con que nosotros tenemos armonía en su contenido. Ahora veamos los vínculos con el Antiguo Testamento. Vínculos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento promete la venida del Mesías y también en el Nuevo Testamento se encuentra su cumplimiento. Antiguo Testamento promete, Nuevo Testamento lo vemos cumplido. El Nuevo Testamento explica la continuación de la nación de Israel como pueblo escogido de Dios dentro de su propósito eterno. Y mira, o sea, para ser muy sinceros, este propósito siguen ahí claros y claves. Dios tiene un plan con este pueblo de Israel. Y ahí está Romanos capítulo 11, como mostrando que hay un propósito para este pueblo. Aunque nosotros los no judíos, llamados en la Biblia los gentiles, los no judíos,
Ahora hacemos parte del plan de Dios, entramos en su promesa porque finalmente el amor de Dios es para toda la humanidad. Y quería es que en esta simiente de Abraham todas las naciones y todas las familias de la tierra fueran benditas, y entramos nosotros a ser parte del cumplimiento de la profecía y de la promesa. Qué bueno, gloria a Dios. Pero Dios todavía sigue tratando con su pueblo Israel. Él sigue fiel a sus palabras dadas a Abraham y a David y a los otros padres allá de la nación de Israel. Al fin, el fin de aquel mundo que Dios creó en Génesis se profetiza en Apocalipsis 21:1. La unidad de la Biblia es impresionante. Génesis comienza con la creación y el inicio de todo, y Apocalipsis termina culminando todo esto, una nueva tierra, un nuevo cielo. El primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. El Antiguo y el Nuevo Testamento son el libro de Dios escrito en 2 volúmenes. El asunto principal de todo este libro es el tema por excelencia de los evangelios y está resumido en Juan 3:16. ¿Usted sí se sabe de memoria Juan 3:16? Claro que le va a salir en la Reina Valera del 60, gloria a Dios, porque tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Ahí es donde ya uno comienza a ver los cambios en las nuevas versiones. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, que todos alcancen esta vida eterna. Y mira, no todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, pues tenía que volverlo a repetir en el Nuevo Testamento. O sea, a veces hay una manera de leer la Biblia y he escuchado a algunos diciendo, ay, pero Jesús no habló de eso y en el Nuevo Testamento no está. Sí, sí, Señor, es verdad, porque Dios no tiene que repetirse tanto, ¿no? Es que Él nos creó con inteligencia. Su diseño incluía que nosotros pensamos, que nosotros podemos ver que hay una continuidad y una progresión en la revelación de Dios, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis Dios viene revelando progresivamente su plan y su voluntad, su diseño y su principio. Y por eso cuando Jesús citó la ley y a los salmos y a los profetas, avaló todo el Antiguo Testamento, y por eso hay cosas que usted no encuentra duplicadas o repetidas en el Nuevo Testamento. Más bien preguntémonos, ¿por qué Dios ha querido que algunas cosas tengan un énfasis mayor o fuerte en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, cuando Dios dio la profecía del derramamiento del Espíritu Santo en Joel, mira cómo tiene su desarrollo y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. De esa manera nosotros podemos ver el cumplimiento de las profecías desarrolladas. Pero no tienes que encontrar todos los principios ni todas las cosas que se dicen en el antiguo en el nuevo. Ahora vámonos a las evidencias en la historia. Esa es la letra C en su cartilla de notas. La evidencia externa de la historia secular y de la arqueología han confirmado que la gente mencionada en el Nuevo Testamento en verdad existió. Por ejemplo, Lucas 2, y es muy interesante esto, Lucas 2 habla de que en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Ahora, este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Augusto, emperador de Roma, y Cirenio, gobernador de Siria. Y estos gobernantes existieron y hay relatos de ellos en los libros de historia secular. Hay historiadores romanos que escribían sobre estos emperadores y ahí están. O sea, la Biblia tiene completa concordancia. Mateo 2 habla cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Este Herodes existió Herodes el Grande. Mateo 14 habla de Herodes Antipas.
el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús y le dijo a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Mira, ese Herodes Antipas mandó a apresar a Juan el Bautista y luego, para complacer a su esposa y a su hija adoptiva, lo mandó decapitar. Y luego estaba todo nervioso pensando que era que Juan había vuelto de los muertos para cobrarle o vengarse, o qué, como piensa el mundo, ¿no? Ahora vienen a cobrarme lo que hice. Pero Herodes Antipas verdaderamente existió, fue un gobernante en esa época. Hechos 12 habla del rey Herodes Agripa, que comenzó a perseguir a los creyentes. O sea, sencillamente es mostrándonos la historia, que aquellos contextos históricos, geográficos, de gobernantes del imperio, ahí están, ahí están. O sea, la Biblia no contradice, sin ser un libro de historia, es fiel a los relatos históricos. Y ahora ya llegamos a lo que se llama la prueba arqueológica. La prueba arqueológica. El cristiano es una fe histórica basada en sucesos reales. Por eso la arqueología ha jugado papel clave en los estudios bíblicos y en la defensa de la fe cristiana. Mira, para decirlo así claro y sencillo, la Biblia no es un libro de mitos y leyendas. ¿Por qué no lo repite ahí donde usted está? La Biblia no es un libro de mitos y leyendas. Mira cómo el mundo ha querido decir esto y lo dice y lo dicen por todos lados. No, es que la Biblia son mitos y leyendas. Hoy, ¿qué estamos diciendo? No, la Biblia no es ningún libro de mitos, no es ningún libro de leyendas. La Biblia no es un libro de fábulas, no es un libro de ficción. La Biblia es un libro que contiene sucesos reales, que menciona a personas que verdaderamente existieron, que menciona imperios, reinos y países. Y algunos de esos reinos y países todavía hoy siguen apareciendo en nuestros mapas. Así que no es un libro de mitos y leyendas, y hay que decirlo una y otra vez. Una vez hablaba con un cristiano y me decía que él creía realmente la Biblia desde Génesis 12 en adelante. Que Génesis 1 al 11 sí era muy difícil para él. Entonces, que él básicamente no aceptaba la Biblia sino desde Génesis 12 hacia adelante. Entonces comenzamos a hablar sobre el tema de por qué le costaba tanto el Génesis 1 al 11. Bueno, en Génesis 1 a 11 está toda la creación del universo. Y básicamente, desde muy pequeñitos, estamos siendo bombardeados con las teorías que hablan del origen del universo, del origen de la Tierra, del origen del humano, y obviamente muy contradictorias a cómo la Biblia presenta el origen de los seres humanos, del universo y de todo. Y luego más adelante, bueno, viene la Torre de Babel, luego viene el diluvio. Esa sí es otra que, mejor dicho, que todo el mundo fue impactado por un diluvio y que solo se salvaron 8 personas. Entonces, básicamente sí, son hechos, son sucesos muy, muy tremendos. Una cosa que le daba muy duro era esto de que las personas vivían muchísimos años, 500 años, 600 años. Matusalén, ¿cuántos? 969 años. Bueno, vivían casi 1000 años los seres humanos. Y eso no, pero ¿cómo es posible? Hoy a los 100 años ya, mejor dicho, ¿cuántas personas de 100 años tú conoces? Entonces ya uno dice, no, la vida humana no dura tanto. ¿Cómo se puede conciliar esas cosas en Génesis 1 al 11 con todo lo demás? Pero ¿sabe una cosa? Le voy a decir en serio, no es libro de mitos ni leyendas. Como la Biblia lo relata, así es.
Cuando comenzamos a leer el Génesis 1 al 11, es donde tú encuentras como la mitad de la historia de todo lo que existe. Y además, los principios más poderosos de diseño de la vida se encuentran justamente en esos capítulos. Cuando se le hacen exámenes de todo al Génesis del 1 al 11, pasa todas las pruebas. Es más, ya en este momento de la historia, básicamente, no es tan fácil rebatir algún hecho del Génesis 1 al 11. Es decir, la teoría del Big Bang todavía está bajo crisis. Cada rato la reforman, siguen escribiendo sobre ella, porque no es un tema de ciencia, al final es un tema de la especulación científica. Es la ciencia ficción, más bien, lo que se le ocurre a los físicos y a los naturalistas y a los que estudian las ciencias, y como que se traspasan unos a otros los temas. Cuando la biología se queda corta, le pasan la pelota a la química, y cuando la química no alcanza, se lo manda a la física, y así se la pasan. Y van cambiando continuamente estas teorías. Ya perdí la cuenta de cuántas veces he leído el tema y veo cambios sustanciales en las especulaciones. La Biblia sigue siendo la misma y parece que tiene más consistencia en lo que dice. Mira, a veces los millones y millones de años que le quieren atribuir a esta tierra no concuerdan, no hacen de verdad sentido en las ciencias. Pero un diluvio a veces explica mucho más que lo que quisieran admitir. Y como dijo un científico por allá, ateo, él decía, miren, la verdad, yo puedo ser el más crítico y el que más ataque todas las teorías especulativas sobre los orígenes, pero al final me quedo con ellas porque la única otra alternativa es creer que un Dios diseñó y creó todo. Y yo no quiero creer en Dios. En últimas, no es un tema de ciencia, es un tema de fe. ¿En quién crees? Y si vas a creer en Dios, entonces cree desde Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es en Reina Valera. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, nueva versión internacional. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nueva traducción viviente. Me lo sé en 3 versiones, ¿cómo le parece? Entonces, porque eso es lo que hay que creer. O sea, si yo no puedo desde ese primer versículo, pues todo lo demás va a ser muy difícil de creer que Dios dejó el cielo, se hizo hombre, nació de una virgen. No, que murió en una cruz, resucitó al tercer día. Son temas que requieren mucha fe, desafían mi mente, mi razón, pero yo lo creo porque creo la Biblia desde Génesis 1:1 y en adelante. Así que te animo a lo mismo, te animo a que tú consideres en creer en la Biblia desde el primer versículo. Ahora, la comprensión en cuanto a la arqueología. Mira, la arqueología ha confirmado la exactitud histórica de la Biblia. Ha verificado muchos sitios y civilizaciones antiguas. O sea, confirma la exactitud histórica de la Biblia. La arqueología también nos ayuda a mejorar nuestra comprensión de la Biblia. Claro que sí. Pues si no tenemos los escritos originales de los autores, hay miles de manuscritos antiguos que confirman que tenemos una transmisión precisa de textos originales. En eso ayuda mucho la arqueología. También, tercero, la arqueología nos ayuda a ilustrar y explicar pasajes bíblicos. Entonces, tiempos, culturas específicas. A veces nosotros miramos lo que ocurría, por ejemplo, en una estructura social o política. Por ejemplo, Jesús decía cosas, un día Jesús dijo, si alguien te pide llevar 1 milla, ve con él 2. Y uno a veces dice, uy, pero ¿cómo era eso? Bueno, cuando tú entiendes cómo era el asunto con los romanos que esclavizaban y oprimían como imperio a los pueblos que conquistaban, era que este romano tenía el derecho por ley romana de pedirle a cualquiera que no fuera romano que le cargara su maleta por 1 milla. Y entonces Jesús dice, pues vaya la milla y luego cuando complete eso, váyase otra.
Y entonces, como palabras de Jesús, pero ya bajo un contexto de social y político específico, pues nos ayuda en eso ayuda la arqueología. La arqueología suplementa temas no cubiertos en la Biblia, pero pues obviamente tiene límites. También tiene límites la arqueología. Entre los límites, pues nos tenemos que decir que los descubrimientos dan una guía, una luz, una información, pero realmente pues no nos da más que eso. Hay cosas como datos humanos y nada más. No prueban la inspiración de la Biblia. La arqueología en uno de sus límites es que no prueba, solo confirma exactitud de hechos. También la arqueología no puede recrear algunos procesos. La arqueología solo interpreta la evidencia, las ruinas, lo que quedó, pero las conclusiones, pues, y las interpretaciones ya las hacen los humanos hoy. La forma de entender la evidencia arqueológica depende de muchos presupuestos y la cosmovisión del intérprete. Por eso algunos pues van buscando ciertas cosas y encuentran es lo que quieren encontrar, porque y algunas cosas todavía no se han investigado porque no hay dinero para eso. Se han descubierto miles de archivos, pero también se ha perdido mucho material. La biblioteca de Alejandría, muy importante esta biblioteca, tenía más de 1 millón de volúmenes, pero se perdieron en un incendio en el siglo VII. Qué pesar, ¿no? Se perdió todo este material que hoy con todas las técnicas modernas podría ser rescatado, podría haberse estudiado mucho más. Solo una fracción de los sitios arqueológicos disponibles han sido revelados y solo una fracción de los sitios revelados ha sido excavada. Así que la arqueología nos ayuda apoyando datos que ofrecen los textos bíblicos, pero tiene límites. Y todas esas notas las tiene ahí en su cartilla del participante. Ahí tiene todas estas notas. Quiero terminar esta parte, el punto C, la arqueología nos ayuda. Hay un texto ahí al final, antes de la letra D, que dice, el arqueólogo Nelson Gluck describe, de hecho, sin embargo, podría decirse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha rebatido una sola referencia bíblica. Se han hecho muchísimos hallazgos arqueológicos que confirman en un claro bosquejo o con detalles exactos afirmaciones históricas hechas en la Biblia. La arqueología confirma, pero nunca ha desmentido. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia ha sido conservada intacta por más de 2 siglos de haberse copiado? Bueno, aquí se hacen preguntas. ¿Cuánto pasó entre el manuscrito original y el manuscrito encontrado o que tenemos actualmente? ¿Cuántas copias tenemos? Esas son preguntas que se hacen para la prueba bibliográfica. Ahora vamos a mirar esta imagen. Usted la tiene ahí en sus notas, pero para que siga conmigo este cuadrito. Así es como se hace la prueba bibliográfica. Por ejemplo, el autor de libros como este de César o Platón o la Ilíada que la escribió Homero, son escritos antiguos. Entonces, César, escrito en el 100 a 44 antes de Cristo, Platón del 427 al 347 antes de Cristo. Mira, la Ilíada de Homero, ¿a cuántos les tocó leer eso de la Ilíada y la Odisea? Dios mío, eso fue escrito en el año 900 antes de Cristo, y el Nuevo Testamento obviamente fue escrito entre el año 40 y el año 100 después de Cristo. Ahora mira este siguiente, la copia más antigua. Entonces, de César en 900 después de Cristo. Platón, 900 después de Cristo. La Ilíada, 400 antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento, la copia más antigua en el 125 después de Cristo. Entonces, ¿qué tiempo pasó entre que se escribió y el manuscrito más antiguo que tenemos? De César 1000 años, de Platón 1200 años. La Ilíada es como la que tiene 500 años y todos dicen que la escribió Homero y que esa es la original.
pero hay una diferencia de 500 años. En el Nuevo Testamento hay entre 25 a 50 años de diferencia entre el manuscrito más antiguo que tenemos y el original. Y los números de manuscritos. Mira, de César 10, de Platón 7, de la Ilíada 643, que es pues mucho. Y del Nuevo Testamento 24.000 manuscritos se han encontrado desde el siglo II hasta el siglo VI. Entonces, usted tiene que, mejor dicho, tiene una cantidad de material acá para confirmar esto. Otro cuadro, el siguiente cuadro es la corrupción de los textos, porque pues ahorita les voy a mostrar unas fotos y se van a dar cuenta que los manuscritos no es que se encontraran así como tan completicos, tan perfectos, ¿no? Entonces la Ilíada, por ejemplo, tiene 15.600 líneas y en duda hay 764 líneas para una corrupción textual del 5%. Con eso ya dicen que la Ilíada de verdad la escribió Homero y la que usted lee porque se la pusieron a leer en el colegio, esa es. Y el Nuevo Testamento, mira, 20.000 líneas, solo en duda 40 para una corrupción textual del 0.2%. En verdad, tenemos una gran evidencia manuscrita, esto se llama la prueba bibliográfica, que le da, pero completa confiabilidad a que el libro que usted tiene hoy es el libro que escribieron los originales. Entonces, esto es impresionante, ¿verdad? Ahora, la variación en manuscritos como resultado del copiado. Entonces sería como, para terminar aquí, el Antiguo Testamento, pues antes de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, nuestra más antigua copia hebrea del Antiguo Testamento fue un texto que compilaron un grupo que se llamaban los masoretas. Entonces a ese texto se lo llama el texto masorético, que data de alrededor del año 800 después de Cristo. Es muy importante ese aporte de los masoretas a la cultura de la humanidad y por supuesto a los que estudiamos la Biblia. Usted no puede olvidarse de este nombre, pues como un tema de honra a este grupo de los masoretas y el texto masorético. Le voy a decir por qué es tan importante su aporte. El hebreo se escribe solo consonantes. La mayoría de las palabras hebreas son realmente memorizadas. Los que leen los rollos hebreos, cuando se leían en el primer siglo y antes, ellos tenían las palabras memorizadas porque las letras solo eran consonantes. Entonces la fonética realmente era memorizada. Impresionante eso. Por eso el nombre de Dios, que son las 4 letras hebreas tan famosas, al dejarlo de pronunciar, un día se olvidaron de cómo se decía. Los masoretas, ellos incluyeron encima de cada palabra hebrea un sistema de puntos que mostraban como las vocales, como se debería hablar esa palabra. Su aporte es tal a la cultura y a la historia que entonces cada palabra ahora tenía una misma y única manera de pronunciarse. Ya no tocó depender solo de la memoria y de la tradición oral, sino que ellos con su sistema lograron hacer. Empezaron obviamente muchos siglos haciendo este trabajo y terminan como esta copia del hebreo del Antiguo Testamento en el año 800 después de Cristo. Esta copia del 800 después de Cristo es como la que más adelante usan los traductores de la Edad Media que ponen la Biblia en el idioma de cada uno. Son los textos masoréticos del 800 al 1200 después de Cristo. Son los textos usados por los traductores de Biblia. O sea, esa fue la copia que usó Lutero, la que usó Casiodoro de Reina, la que usaron los ingleses para traducir del original hebreo al idioma de cada uno. Lo que usaron fue el texto masorético. Pero en el siglo XX se encontraron los rollos del Mar Muerto y ahí una comunidad llamada esenios, ellos tenían rollos y tenían el hebreo del Antiguo Testamento como de un siglo antes de Cristo. O sea, es impresionante.
Un siglo antes de Cristo a rollos de 800, 900 o 1000 después de Cristo. Examinaron esos rollos masoréticos con estos encontrados en el Mar Muerto y ¿sabe una cosa? Completa concordancia. No habían sido alterados estos rollos. Un poco de corrupción de textos, líneas deterioradas, pero no más. Así que de verdad había un celo por guardar estos escritos confiables. En cuanto al Nuevo Testamento, pues ya usted ve que hay como 24,000 manuscritos. Aquí es donde quiero mostrarles algunas imágenes. Aquí están los papiros de la Ilíada, vea, por eso es que se dice que hay 5% de corrupción textual, porque ahí donde está ese hueco, pues no se sabe qué decía. Así de simple, tuvieron que rellenarlo los que lo publican ahora. Aquí están los poemas de Homero, ese es uno de los manuscritos de él. Pero mira, aquí vienen los de la Biblia. Este es el papiro Rylands entre años 100 y 125, el más antiguo fragmento del Nuevo Testamento que existe. Corresponde a Juan 18, 31, 33 y 37, 38. Griego común o griego koiné. Esto reposa en museos actualmente, no hay contacto con ellos. Cuando un equipo de traductores quiere hacer algo con manuscritos, tiene que pedir que le den una copia certificada del museo donde reposa el manuscrito y ahí le dan una copia certificada y ellos con eso es que trabajan. Ya no hay contacto con estos documentos porque son tesoro de la humanidad. Aquí está el papiro Bodmer, corresponde a Lucas y Juan. Este es como en forma de códice, después vamos a ver qué es un códice. Aquí está papiro Chester, siglo II al IV, 8 libros del Antiguo Testamento en griego y porciones de 15 libros del Nuevo Testamento. Esto hace parte de la colección de los 24,000 manuscritos que se encuentran. Mira esta cita. El intervalo entre las fechas de la composición original y la más primitiva evidencia existente llega a ser tan pequeña que en efecto es insignificante. De este modo, la última base para dudar en cualquier forma de que las escrituras nos han llegado sustancialmente tal como fueron escritas ha sido destruida. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento pueden considerarse definitivamente establecidas. Lo dijo este hombre, Frederick Kenyon, director y principal bibliotecario del Museo Británico. Bueno, yo no puedo terminar sin mostrarles, quizás mañana podamos volver a hacer más, pero quiero mostrarles rápidamente. Estos rollos del Mar Muerto se encontraron en Qumran. Eran rollos dentro de estas vasijas. Qumran es el hallazgo arqueológico, da información sobre una secta judía conocida como los esenios. Más de 600 rollos en 11 cuevas. Esta secta vivió entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. En este lugar, ahí cerca al Mar Muerto, ahí está Qumran ubicado. En esas cuevas, ahí se ven las cuevas, y en esas vasijas, o sea, así estaba la cueva, una de las 11, y en esas vasijas se encontraban estos rollos. Así es que fueron preservados, por eso es una de las bibliotecas que atesora hoy la humanidad, porque este grupo pues cuidaba esto. Ellos no alteraron el contenido de los rollos, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento no fueron alterados de ninguna manera por ellos, pero obviamente tenían su filosofía, tenían su manera de ver el mundo muy especial. Y pues tengo que hacer mención a la Septuaginta, pero eso lo haremos mañana. Mañana veremos un poco sobre los materiales, cómo se escribía la Biblia, un poco sobre la Septuaginta y también un pensamiento devocional acerca de cómo la Biblia es para nosotros hoy muy, muy útil. Entonces, pues esto es todo por esta noche. Mañana, con la ayuda de Dios, seguiremos entonces trabajando estos temas. Espero esto le emocione, le ayude a amar más este libro, a meterse mucho más con él, a permitir que Dios siga transformando su vida aún hoy con sus principios que están acá. Dios les bendiga. Y pues hay una pregunta que quisiera hacerte.
y es ¿qué explicación se tiene para el caso de aquellos versículos del Nuevo Testamento que no aparecen en algunas traducciones bíblicas como la NBI o que aparecen como notas? La Reforma viene y dice que la Biblia debería ser leída por cada una de las personas. Recuerde que en ese momento de la historia, la Biblia era un libro prohibida su lectura. Y es interesante, como era prohibida su lectura, algunos hacían lo posible por leerla a escondidas. Hoy que es tan libre la lectura, algunos no la leen. Eso es como interesante, ¿no? En la historia. Pero para poderla leer y entender, debían hacerse trabajo de traducción. Entonces, los traductores de ese momento, ellos contaban con los textos masoréticos del hebreo, que ya los mencionamos, y para el Nuevo Testamento tenían un manuscrito, un texto que se llamaba el Textus Receptus, y fue que un hombre llamado Erasmo de Rotterdam compiló de los manuscritos más famosos del Nuevo Testamento, los compiló en una versión griega, y esa era lo que estaba disponible en el momento. Entonces, el griego de Erasmo y el masorético del Antiguo Testamento. Con esos elementos, los traductores comenzaron a hacer su trabajo, muy loable, muy tremendo, y de verdad un momento de Dios, porque la Biblia ahora tenía que ser escuchada en el idioma, el corazón de cada persona que se llega a ella. Ahora, ¿qué ocurre? Que el idioma de las personas, por ejemplo el español en este caso, va evolucionando, va cambiando. Entonces se hacen necesarias revisiones, nuevas traducciones para poner en el idioma actual la palabra de Dios, que se escribió en hebreo, arameo y griego. Y así entonces ocurre todo un trabajo de traducción y revisión hasta llegar al siglo XX. En el siglo XX, en 1947, allá en Qumran, encontraron esa biblioteca y encontraron estos manuscritos que eran del siglo II para el Nuevo Testamento principalmente. Y entonces ahora vienen los expertos, los eruditos en los idiomas, los lingüistas y toda esta gente muy estudiosa, y toman manuscritos del siglo VI, que fueron los que usó generalmente Erasmo, y los del siglo II, siglo III, y empiezan a hacer un trabajo de cotejar estos manuscritos. Y podían, en algunos ejemplos, en algunos textos, podían ver cómo en el texto más antiguo, el más cercano al original, cierto versículo no aparecía. Luego en el siglo III como que aparecía una nota al margen. Luego en el siglo IV ya fue como insertada dentro del texto, y para el siglo VI ya era como si un texto completamente limpio, entero, como si ese versículo siempre hubiera estado ahí. Entonces, en la reunión de los traductores de la Biblia, empieza a debatirse qué tan confiable es tener un versículo que fue una nota al margen y hoy fue parte de la Biblia. Lo interesante, y mira, aquí es donde hay una soberanía de Dios maravillosa, es que ninguno de estos textos como que insertados venían a alterar una de las doctrinas principales de la Biblia. Era como que el escriba quería darle una fuerza mayor, quería hacerle su aporte, quería ponerle su énfasis, y entonces alteró, digamos, en cierta manera, pero no afecta ninguna de las doctrinas principales. Entonces, en las nuevas traducciones que usted pueda consultar de la Biblia hoy, o sea, las que se hacen del siglo XX, segunda parte del siglo XX, y en lo que llamamos del siglo XXI, las traducciones actuales tienen estos versículos que no se encuentran en los manuscritos más antiguos, se encuentran en los pies de página, y se indica que en algunos manuscritos más antiguos estos versículos no aparecen, sin que realmente el texto sea, o el contenido, la palabra de Dios sea alterada como tal. Entonces, esta es la explicación mucho más rápida y sencilla
para este tema. Solo quiero concluir diciendo, la palabra de Dios ha resistido las pruebas de muchos siglos de ataques y controversias, y es Dios quien la cuida, es su palabra finalmente. Hoy también la seguirá cuidando. Así que nosotros, al exponernos a ella, en la traducción que usted más comprenda, es que las palabras de Dios son escritas para que tú las comprendas y sobre todo para que tú las obedezcas. Es en la obediencia donde está el poder de estas palabras, no en su escritura como tal. Bien, pastor. Y precisamente enlazando con lo que estás diciendo, la última pregunta dice, hay muchas traducciones hoy en día. Las usamos en diferentes versiones para una mejor comprensión. Pero ¿cuál traducción es la más confiable? ¿Reina Valera 60, por ejemplo? Sí, esa pregunta, yo hablaba mucho sobre esa pregunta hasta que un día oí como una cita de alguien, ya no recuerdo quién la dijo, pero él dijo, la mejor versión es la que usted obedece. Al final es la que usted vive, la que usted hace, la que usted pone en práctica. Esa es la mejor versión, porque usted se la puede saber en Reina Valera del 60, se la puede saber en Reina Valera de 1909, que también fue muy famosa, se la puede saber en Nueva Traducción Viviente, usted puede disfrutar la lectura de una versión más literal o de una más fluida, de una más rítmica y poética o de una más clarita y al punto, pero al final la versión que realmente, la traducción que realmente vale la pena para usted es la que usted viva, la que usted obedezca, la que usted ponga en práctica, la que usted aplique. Esa es la que realmente va a valer la pena y es la que los demás van a ver. ¿Sabe que la Biblia que los otros leen es la que usted vive, no la que usted recita? No la que usted escribe? Al final la Biblia que otros pueden leer es la que usted vive. La mejor versión de la Biblia es la que usted vive bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, claro que sí, esta es una respuesta como casi evasiva, ¿no? Al punto técnico de los textos, pero yo creo que tiene mucho sentido. Digamos un poco más técnico, sí, hay versiones que están escritas con énfasis muy claros. Por ejemplo, la Biblia de las Américas es un poquito más literal, es un poquito más apegada al texto original, quiere conservar un poco la esencia del origen de la palabra. Entonces su lectura no es muy fluida, es más usada por estudiantes de la Biblia o por aquellos que hacen doctrina o teología y quieren enfatizar cierto punto. Esa Biblia es muy útil para eso. Sin lugar a dudas, la Nueva Traducción Viviente para el discipulado, para enseñar, para comunicar rápidamente, genéricamente, pues se presta muy bien. Hablábamos también acerca de para memorizar. ¿Usted quiere memorizar Biblia? Bueno, a veces la Reina Valera del 60 se presta mucho para memorizar por su rítmica, Pero ojo, ¿no? Usted puede memorizarla y recitarla, pero si la está entendiendo, entonces que lo que aprende lo puedas comprender, es importante. Pero como que cada una tiene su énfasis. Así que use la que mejor le acomode, la que más le bendiga, le hable, la que más le permita no solo crecer, sino también enseñar a otros el principio y la verdad bíblica. Pero muchas gracias, buenas preguntas. Excelente clase, muy bien, gracias Pastor Arturo. Seguimos adelante y recuerde, comparta ese mensaje, esa palabra. Todo el mundo tiene que saber el poder de la palabra de Dios y la vericidad de su palabra y todos estos tesoros que el Pastor Arturo nos ha compartido. Entonces, que el Señor les bendiga.